Hola a todos, buenos días. Voy a compartir el material que vamos a estar utilizando el día de hoy. La clase del día de hoy va a ser sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión es un pilar fundamental en el ámbito de derechos humanos. Este derecho es crucial para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática, ya que permiten a los individuos que se puedan expresar libremente sin miedo a la censura o a represalias. Durante esta sesión vamos a explorar en profundidad qué significa la libertad de expresión, su evolución, esto a largo tiempo, su importancia y los desafíos que enfrenta actualmente. Al finalizar, vamos a debemos tener una comprensión muy clara de cómo se protege y se limita este derecho, así como los efectos de los casos legales relevantes en la sociedad, ya que como es un derecho, también tiene cierta limitación, tiene ciertos limitantes, no es tan amplio como pareciera. Este es un derecho que vamos a ver más adelante en cómo podría afectar a otras personas en dado caso de que este no esté ciertamente limitado. Y más adelante vamos a ver por qué. Muy bien. Muy bien, la libertad de expresión está consagrada como todos los derechos, tiene que estar consagrada en algún artículo ya sea de la Constitución, algún tratado internacional. En este caso es en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta establece el derecho de toda persona a tener y expresar sus opiniones sin interferencia alguna. Este derecho es fundamental para poder tener democracia, como ya se los había hecho saber al inicio. ¿Por qué? Porque permite el intercambio libre de ideas, que las personas puedan dar sus ideas sin necesidad de estar pidiendo permiso, sin tener ese miedo de que exista algún tipo de represalia, y puedan estar dando sus opiniones a las demás personas. También fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, que esto es muy esencial para el desarrollo personal, también para la dignidad humana. Filósofos como John Stuart Mill y Voltaire han definido que la libertad de expresión, este es un derecho esencial para la búsqueda de la verdad y el progreso social, ya que si este derecho se ve limitado sin razón alguna, pues ya difícilmente vamos a llegar a una verdad lo más posible a la realidad, porque existen diferentes tipos de verdades. Entonces, la verdad absoluta nunca la vamos a conocer. Siempre nos vamos a tratar de acercar a ella. Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces,
Este tipo de filósofos decían que es fundamental este derecho, el derecho a la expresión para diversas cosas, como el progreso social también. Stuart, en particular, argumenta que las ideas, incluso aquellas que pueden parecer ofensivas o incorrectas, deben ser escuchadas y estas deben ser debatidas para llegar a la verdad. Entonces, el escuchar cierta información, diferente tipo de información, eh, en cierto punto va a llegar una coincidencia de estas, de todas las informaciones. Entonces, ya al coincidir cierta información, nos damos una idea de que podría ser la verdad, no absoluta, pero sí la verdad más cercana. Entonces es muy importante el escuchar, el tener voz, el, el poder opinar, el poder decir, el poder expresarse como tal. Esto ya va desde años. Filósofos han hablado sobre este tema. Entonces, sí es un derecho muy importante, es fundamental. Muy bien, la evolución histórica. La libertad de expresión tiene raíces muy profundas en la filosofía clásica. Este se desarrolló significativamente durante la Ilustración, cuando los pensadores como Voltaire y Rousseau abogaron, abogaron por los derechos individuales y la libertad de pensamiento de las personas. En la Revolución Francesa fue el hit donde se estableció la libertad de expresión como un derecho fundamental. Esto en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En los Estados Unidos, también en la primera enmienda, esto de la Constitución que se ratificó en 1791. En esta protegió la libertad de expresión, la libertad de prensa, religión y asamblea, ya que, como vemos hasta la actualidad, es el derecho de prensa es todavía un poquito complicado, es un tema complejo, porque si bien eh, se sabe que tienen derechos y demás, este se ve vulnerado muchas veces o sí, se ve vulnerado por otro tipo de personas. Entonces, no, actualmente se está tratando de implementar para cuidar este tipo de derechos, en especial para los periodistas, el derecho de prensa. Eh, no sé si sepan que actualmente hay muchos homicidios, hay muchos, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, a razón de no respetar este derecho. Entonces, actualmente sí se está trabajando mucho en ello para que las personas puedan trabajar libremente en cualquier ámbito, que puedan expresarse, que puedan hacerle llegar a las personas la información que ellos creen correcta, que ellos creen que tal vez incluso les va a llamar la atención al público. Entonces, sí es un tema muy visto actualmente, ya que pues todos estamos trabajando para cuidar este derecho de las personas hasta a nivel internacional. Entonces no es algo que únicamente pasa en estos lugares, pasa en todo el mundo. También eh, entendemos que en el siglo XX, documentos que han sido clave, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Estos consolidaron
el derecho a la libertad de expresión a nivel internacional. Esto, con esto se establecen estándares legales y normativos. En cuanto a la importancia, bueno, la libertad de expresión es esencial para la promoción de la democracia y el buen gobierno, ya que permite a los ciudadanos criticar a sus gobiernos y exigir la transparencia y responsabilidad. Nos permite a nosotros como ciudadanos exigir, preguntar el por qué las decisiones se toman así, por qué no se ha cumplido tal cosa que se prometió, o por qué sí se cumplió, o por qué esto, por qué el otro. Siempre se tiene la libertad de estar preguntando, de estar exigiendo cuentas. Entonces, sí es algo muy importante para todos como sociedad, este derecho, y que sea protegido y respetado. Eh, Asimismo, va a fomentar la diversidad, el pluralismo, ya que garantiza todas las voces. Esto incluye a las minorías, em, y sus descendientes. Todos pueden ser escuchados sin importar, como lo veníamos mencionando en temas anteriores, sin importar cualquier tipo de religión, raza, eh, eh, grupo social, etcétera. Sin importar nada, esas personas, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a expresarnos, a ser oídos. Entonces, eso independientemente de todo, es un derecho fundamental. Este derecho va a venir protegiendo otros derechos, como lo es la libertad de pensamiento, de religión, ya que nosotros podemos pensar lo que creemos correcto. Tenemos el derecho a pensar, em, o creer en un Dios, no creer en un Dios, creer en una religión, no creer en otra religión. Eh, Nos da la oportunidad de nosotros elegir, de nosotros pensar qué es lo que queremos, qué es lo que eh, nos hace bien. Esto hace una sociedad informada y participativa, hace una sociedad independiente, que todos los ciudadanos sean, sean individuos como tal, eh, que puedan individualizarse, que no tengan que pertenecer a una religión como tal, que no tengan que pertenecer a un tipo de partido político como tal, por ejemplo. Entonces, sí te da este derecho la oportunidad de tú ser individual, de tú elegir, de tú tomar tus propias decisiones de qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que piensas, qué es lo que no. Entonces, es un derecho muy importante. Además, la libertad de expresión impulsa la innovación y el progreso social, permite el intercambio de ideas y la crítica constructiva que llega a veces a todos los campos del conocimiento. Esto es lo que también nos ha permitido evolucionar y mejorar, ya que otras ideas son oídas, otras ideas son tomadas en cuenta. Entonces, es algo que nos ha ayudado a nosotros como ciudadanos a ir evolucionando, a ir mejorando, a ir identificando, ir encontrando verdades, etcétera. Entonces, esta libertad nos va a permitir, nos va a abrir muchas puertas en todos los ámbitos. Pero como todo, mm, como todo tiene un límite. Entonces, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, este derecho fundamental no es absoluto. Existen em, límites que son necesarios para proteger otros derechos y para proteger la seguridad pública, como lo son los discursos de odio, que incitan al odio, a la discriminación contra ciertos grupos específicos,
contra ciertos grupos vulnerables, contra grupos minoritarios. Este tipo de discursos están prohibidos en muchos países, por lo mismo que afectan a terceras personas. Entonces, la iniciación a la violencia es otra limitación importante, ya que nos puede llevar a daños físicos y desestabilización social. Este tipo de discursos de odio y violencia, no sé si lo han visto también incluso en redes sociales, que que son maneras de marcar spam o de reportar a un usuario, de incitar al odio, etcétera. Entonces, sí, ya has tomado en cuenta a nivel global este tipo de limitaciones a este tipo de derechos. Ya también se está tomando en cuenta, como estamos evolucionando, hay que tomarla en cuenta también eh, a nivel internet. Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta también en esta evolución. La desestabilización social es una de las causas por la que se prohíbe este tipo de discursos y los daños físicos que pueden ser ocasionados, como ya lo mencionaba, son, son consecuencias de todo este tipo ya hay una palabra que es libertad y libertinaje, entonces ya este es otro tipo de libertinaje, si bien si tienen la libertad de expresarse, ya ir más allá, eso sí, ya no se va a poder. La difamación también y la calumnia dañan injustamente la reputación de ciertos individuos y esto también está restringido por la ley. Esto, como se los comentaba en clases pasadas, también está prohibido en algunos lados, en otros no. Entonces, aún está en un vaivén. Entonces, la privacidad y la protección de datos personales son áreas donde la libertad de expresión debe ser equilibrada con otros derechos. Legislaciones como la Ley de Protección contra la Difamación y las leyes antiterroristas buscan encontrar este equilibrio, aunque muchas de las veces pueden ser convertidas en un objeto de debate. En cuanto a los desafíos, en el área digital, la libertad de expresión enfrenta nuevos desafíos, como era lo que les comentaba eh, hace rato. Enfrenta muchos desafíos, ya que las redes sociales, las plataformas digitales han democratizado la expresión, pero también han facilitado bastante la propagación de fake news y la desinformación, que pueden tener consecuencias graves para la sociedad y la democracia, ya que a cualquier persona se le facilita hacer clic, compartir y ya, quién sabe si será verdad o no, pero yo ya lo compartí. O mira, esto sea interesante, esto es algo relevante, pero nunca se cercioran de que sean fuentes verídicas, que sean fuentes confiables, simplemente les parece relevante la noticia y compartir y listo. Entonces, sí se ha facilitado mucho eh, todo este tipo de información, muchas veces falsa. Entonces, la censura y el control gubernamental siguen siendo eh, preocupaciones muy importantes, especialmente en regímenes autoritarios donde la libertad de expresión está severamente restringida. Además, en tipos de crisis, como es donde existen pandemias o amenazas de terroristas, los gobiernos a menudo implementan medidas que pueden limitar la libertad de expresión con el argumento de proteger la seguridad pública, lo que genera ciertos debates sobre hasta qué punto estas restricciones
justificables, son necesarias, hasta qué punto pueden ser aplicadas. Entonces, es un tema muy amplio, está muy a debatir, es hasta qué punto puede un gobierno limitar ciertos derechos. Entonces, los casos relevantes. Bueno, estos casos han sido cruciales para poder definir y delimitar la libertad de expresión. El caso de Sullivan versus New York Times en 1964 en Estados Unidos estableció importantes precedentes sobre la protección de la defensa de esta protección, cuidando a la prensa, a las demandas de difamación, afirmando que el debate abierto sobre figuras públicas es esencial para la democracia. En Europa, el caso de Hansel versus Reino Unido de 1976, que trató sobre la publicación del libro, considerado obsceno, y pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos defendió la importancia de la libertad de expresión, incluso para ideas que puedan ciertamente ofender a cierto grupo de personas. El ataque a Charlie Hebdo en Francia planeó importantes cuestiones sobre la libertad de prensa y los límites del discurso ofensivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido diversos fallos significativos que fuerzan la protección de la libertad de expresión en América Latina. Entonces sí es un campo muy visto, es algo muy observado, es algo que se sigue viendo día a día, de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión. Uno de estos ejemplos también que se vio hace poco es cuando un influencer, ya que estamos con la evolución y la actualidad y demás, influencer ayudó a un partido político pues con publicidad. Esto pensando que no tenía represalias o no estaba mal, quiero creer. Entonces, pues se sancionó a este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque tienen, esta publicidad fue fuera de presupuesto, fue ilegal. Entonces, hay que revisar también eso, que antes no se contemplaba, que antes no se tomaba en cuenta los influencers podían hacer cierto tipo de publicidad, que en las campañas sí está muy restringido ese tipo de, de apoyo. Entonces, hay muchos nuevos casos que se están viendo actualmente por lo mismo de la tecnología que va avanzando, entonces vamos en constante cambio, como lo he dicho con todo es un constante cambio, todo va evolucionando, entonces tenemos que irnos acoplando a esto. Y ya como resumen, en conclusión, ya exploramos lo que es la definición, evolución e importancia de la libertad de expresión, así como vimos los límites que tiene cierta persona hasta donde llega, se limita a hacer ciertos comentarios y afecta la integridad de una persona, entonces también se ve limitado. Y ya vimos los desafíos contemporáneos. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Este debe ser protegido, pero también debe ser equilibrado, por lo mismo que ya cualquier cosa que se diga, ya muchas veces se cree que es la verdad absoluta y no es así. Esto debemos de tener una cierta responsabilidad de la información que manejamos, siempre asegurarnos de que esa información sea verídica, sea confirmada, no simplemente por ser algo relevante andar compartiendo. Esto es lo que podemos hacer nosotros en el día a día, es un ejemplo.
Me gustaría que ustedes también tomaran en cuenta qué más podemos hacer para respetar este derecho a la libre expresión, pero también ver las limitaciones que tienen. La educación y la alfabetización mediática son esenciales para ayudar a las personas a navegar en un entorno de información complejo y pues a distinguir entre la información veraz y desinformación. Vamos a mirar hacia el futuro. La digitalización va a continuar, va a ir evolucionando, va a plantearnos nuevos retos y oportunidades para la libertad de expresión y va a ser crucial que encontremos diferentes formas para proteger este derecho fundamental mientras abordamos sus implicaciones éticas y sociales. Entonces hay que tomar siempre en cuenta hasta dónde podemos expresarnos. Si bien es algo fundamental, algo que podemos hacer, es importante tomar en cuenta que no vamos a estar dañando a otras personas, que no vamos a, no vamos a estar difamando, no vamos a estar pues dejando en mal a las personas. Hay que respetar los derechos, pero también las limitaciones. Muy bien, ahora para la actividad del día de hoy. Está un cuestionario, ya está en la página, que nos pregunta, ¿qué derecho garantiza la libertad de expresión? El derecho que nos garantiza, recordemos que era lo que estábamos viendo, el derecho a la información es un derecho que nos va a ayudar a poder tener cierta libertad, poder expresarnos. Otra es cuál es el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión. Les mencionaba que el artículo 19 es en el artículo en el cual se encuentra protegido este derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál de los siguientes no es un límite a la libertad de expresión? La difamación, la incitación al odio, libertad de prensa o seguridad nacional. Lo que no es la libertad de prensa. Este no es un límite a la libertad de expresión, ya que la misma palabra lo dice, no limita. ¿Qué organismo internacional es responsable de promover y proteger la libertad de expresión? La UNESCO, o por sus siglas UNESCO. Otra es, ¿qué tipo de discurso está generalmente protegido por la libertad de expresión? Las opiniones políticas están protegidas por la libertad de expresión. ¿Qué término se refiere a la restricción privada de la publicidad de información por parte del gobierno? La censura previa. ¿Qué tribunal internacional puede escuchar casos de violaciones a la libertad de expresión? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué derecho está estrechamente relacionado con la libertad de expresión? El derecho de reunión y asociación. ¿Qué principio sostiene que los ciudadanos deben poder acceder a información para participar en una democracia? La transparencia gubernamental. ¿Qué documento regional protege la libertad de expresión en América Latina? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien. Si tienen alguna duda, pueden hacérmelo saber en este momento.
Estoy, estoy al pendiente de cualquier duda. Pueden hacérmelo saber en el chat. ¿Ninguna? Ok. Bueno, en este cuestionario, como les comentaba, ya está disponible. Ya están en el aula. El cuestionario no se va a cerrar. Em, Esto para como apoyo para los compañeros que no tengan oportunidad de entregarlo por temas laborales, por lo cual la fecha límite de entrega va a ser el, o sea, al final del curso, en la semana 13. La evaluación consta de 10 preguntas de opción múltiple. Es, ya se las comenté hace un momento. Es importante que planifiquen el momento en el que van a presentar el examen, como siempre se los comento. Cuiden mucho que tengan internet, que el equipo cuente con batería. La duración va a ser de 20 minutos por instrucciones de la dirección academia de la universidad. Tienen 2 intentos para presentar y una vez iniciado el examen no puede detenerse. El sistema va a tomar la calificación más alta de los 2 intentos como tu calificación oficial. Entonces, por favor, repasen estas preguntas, tómenlas en cuenta y eh, tienen hasta la semana 13 para realizarla. Entonces, cualquier duda que les llegue a surgir, pueden hacérmela saber. En dado caso de que no, sería todo por hoy. Muchas gracias.